Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan. Veo que ya hay muchos que se están conectando. Les explico cómo va a ser la metodología para la clase de hoy. Principalmente les voy a pedir que por favor mantengan las cámaras y los micrófonos apagados durante la primera etapa del encuentro que vamos a tener hoy, para evitar problemas por ahí de acople de sonido y demás, y para que la conexión fluya de forma más fácil. Creo que el chat lo pueden utilizar, me parece que está disponible para todos, así que si alguien puede, por favor, escriba si se escucha bien y el sonido es adecuado para poder continuar. Perfecto, ahí veo que Julieta ya dijo que sí, perfecto, bueno, excelente. Buenas tardes a todos, entonces, buenísimo. Bueno, la idea del encuentro de hoy es arrancar con una pequeña introducción de lo que es el sistema digestivo, y luego esta clase va a tener que ser complementada con otros videos que vamos a subir en el entorno, que ya hay algunos que están anexados, y esta tarde mismo, cuando termino esta presentación, le voy a subir otro de los videos que estuve preparando durante estos días para que puedan ir avanzando con el contenido del programa. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora, elegí usar Zoom porque no sabía bien cuántos se iban a conectar, ya que por ahí estaría bueno también probar a veces en Google Meet que no corta la presentación, entonces es como que podemos hacer la presentación de corrido. Si se llega a cortar en algún momento, porque se corta el tiempo, bueno, nos volvemos a reconectar. ¿Sí? Si estoy dando la presentación y se corta, nos volveremos a reconectar. La idea es hacer una presentación corta, luego reconectar la sala, y ahí ustedes interactuar con preguntas o con alguna sugerencia o lo que quieran conversar posterior a la presentación que voy a realizar. Bueno, vamos a esperar un ratito más. Mientras tanto, yo ya les voy a ir mostrando voy a compartir la presentación, así ustedes ya la pueden ir viendo. Les comento que, como dije antes, o como les escribí en la invitación, va a ser grabada esta clase, y además, bueno, la vamos a grabar para que la puedan tener anexada al resto de las presentaciones. Y esto, que no me acordaba lo que les quería decir, y obviamente no es obligatoria las instancias virtuales, y bueno, y tampoco les vamos a tomar asistencia. Bueno, a ver, ahí. Bueno, ahí creo que ya se puede ver. Así que, bueno. Vamos a esperar unos minutitos más. Voy a buscar el teléfono, que lo tengo por acá para tener en cuenta el horario. Ahí está. Y bueno, hoy, como verán, vamos a arrancar con, bueno, ya en realidad se inició la clase de sistema digestivo con las presentaciones que anexó la doctora Romano, pero bueno, hoy vamos a hacer como una especie de un pantallazo general de lo que es el sistema digestivo, cuál es la función que tiene este sistema digestivo, y cuáles son los mecanismos que utiliza para llevar a cabo esa función de forma general, ¿sí? Hoy no vamos a profundizar demasiado en ninguna de las funciones que se llevan a cabo dentro de este sistema, pero sí me parece adecuado que tenemos que tener una idea general, ¿sí?, de lo que sucede en el sistema digestivo, para poder ir avanzando luego y profundizando
en qué pasa exactamente en cada una de las partes que compone este sistema. Bien. Así que ya pasaron 5 minutos. Voy a dar inicio, así no nos demoramos con el tiempo y podemos utilizar todo el horario que tenemos disponible, por lo menos en la plataforma que no es gratuita esta, sino que solo permite conectarnos por 40 minutos. Bueno, como dije antes, hoy vamos a hablar del sistema digestivo. Marcia, ¿Sí? discúlpame, ahí uno de los chicos te dice que hay varios chicos en sala de espera. A ver. Qué raro. ¿Y cómo entraron los otros? La pregunta es... A ver, esperen, ¿no? Pero voy a dejar de compartir. Sala de espera. Ah, ¿podrá ser que no puedan entrar más? Ah, puede ser, si el límite es para 100, ya está Claro, cubierto. eso la verdad que no lo sé. Porque hay 100 personas conectadas. Claro. Es probable que el límite llegue a 100. ¿Sí? A ver. Porque ni siquiera me permite llegar a la sala de espera. O sea. Así Sí, que profe, es 100 el límite. es perfecto. Bueno, confirmado. Confirmado. Entonces no sé quién comentó ahí, pero sí. Bueno, sé que es igual que el Google Meet. Ambos son 100 participantes máximos. Bueno, no pensé que iba a tener tanta convocatoria, la verdad. Pero bueno. Bueno, vamos a comenzar. Total, la clase queda grabada. Y bueno, de última, después podemos hacer una nueva instancia. Va a haber otras instancias de encuentro y vamos a ver si a ver, sí, puede ser que hayan cursado en otra materia, pero a lo mejor usaron la plataforma de la facultad, la oficial. Por eso puede ser que en otras materias hayan podido cursar más. Lo que pasa es que como colapsó un poco el sistema de la facultad, no es tan fácil acceder al Zoom oficial, digamos. Entonces estamos tratando de usar nuestros propios recursos para poder acercarnos un poco más a ustedes y tener estas instancias de intercambio de forma más fluida. Bueno, vamos a comenzar la clase para no perder más tiempo. Esperen que me acomodo un poquito. Ahí está. Bueno, como decíamos antes, entonces hoy vamos a hablar sobre el sistema digestivo. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta de este sistema digestivo? El sistema digestivo es un sistema que es un conjunto de órganos, como dice ahí, encargados de transformar los alimentos a compuestos más pequeños para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Esto que está plasmado en esta imagen es la función, digamos, fundamental o elemental que tiene el sistema digestivo. Lograr descomponer los alimentos en compuestos que permitan o que puedan atravesar la barrera intestinal para alcanzar el medio interno del organismo y llegar a las células donde van a ser utilizados. Esos compuestos que son absorbidos son los que nosotros llamamos nutrientes, ¿sí? El alimento es una sustancia compleja que está formado por distintos componentes. Algunas son sustancias nutritivas, son nutrientes, otras son sustancias antinutricionales, pero en sí lo que va a hacer ese sistema digestivo es procesarlo, romperlo, digerirlo, para poder ser absorbido y que alcance el sitio donde es utilizado, que son las células del organismo. Sin embargo, además de digerir los alimentos a partículas pequeñas que puedan ser absorbidas, y como son los nutrientes,
el sistema digestivo tiene otras funciones que son fundamentales y que permiten que todos los procesos que se llevan a cabo en este sistema se hagan de manera eficiente. Por un lado, fíjense que además de digerir los alimentos, también tiene que identificar y prevenir la entrada de patógenos. Piensen que todo lo que está adentro de la luz del tubo digestivo es el medio externo. Esto nos tiene que quedar en claro. Todo lo que está adentro del tubo digestivo forma parte del ambiente. Y entonces, en ese ambiente también hay microorganismos, hay sustancias exógenas, hay compuestos tóxicos y demás, que el sistema digestivo tiene que prevenir que entren al medio interno, que el medio interno está, como ya sabemos, todo lo que sería líquido intersticial y, bueno, digamos la sangre, el plasma y demás. Entonces, ¿cómo va a ser ese sistema digestivo? Tiene que tener capacidad de identificar lo que es bueno, lo que es malo. A su vez, si tiene que absorber nutrientes y agua y electrolitos, por ejemplo, tiene que evitar que en esa absorción se arrastre también microorganismos o sustancias que son nocivas. Para eso tiene un conjunto de componentes que son el GALT, que el GALT saben que es el sistema linfático asociado a la mucosa, es un componente del sistema linfático que se presenta en la mucosa intestinal y que está permanentemente monitoreando todo lo que está sucediendo en la luz del tubo digestivo. Ese sistema linfático lo que hace es chequear lo que pasa en la luz del sistema digestivo y fortalecer los sistemas de defensa del organismo para evitar la entrada, digamos, de patógenos. Además, también el sistema digestivo tiene componentes de sus secreciones que ayudan a evitar la entrada, por ejemplo, de patógenos, que pueden ser los ácidos, las enzimas que producen, el moco, las uniones entre las células que generan una barrera física para evitar el ingreso de patógenos, de sustancias extrañas y demás. Y algo muy importante que quiero recalcar es la microbiota intestinal, ya que la microbiota intestinal benéfica también forma parte de una barrera de defensa que se genera en la superficie de las células epiteliales, que está formada por el moco, por las uniones intercelulares y por esa microbiota intestinal. Además, no solo el sistema digestivo va a digerir y absorber todo, sino que también va a generar productos de desecho que van a tener que ser eliminados, por eso la función de eliminación de desechos es muy importante, y también hay algunas sustancias que se secretan, por ejemplo, a través de la bilis, que es una secreción que produce el hígado y que va a ser volcada a la luz del tubo digestivo, que también presenta sustancias que deben ser eliminadas del organismo. Y además otra función fundamental es una función endocrina o de comunicación y de control que genera el sistema digestivo, que a veces nos olvidamos o parece algo menor o un detalle, pero la verdad es que la mucosa intestinal y células presentes en todo lo que sería la pared del tubo digestivo, como por ejemplo neuronas que se encuentran dentro de los plexos, que están formando la pared del tubo digestivo, y las mismas bacterias benéficas o la flora comensal que habita el interior del tubo digestivo, sobre todo la parte intestinal, siempre estamos hablando, generan mensajeros químicos que colaboran con la regulación del funcionamiento orgánico, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los procesos básicos del tubo digestivo que le van a permitir cumplir su función fundamental, que es esta, la de digerir el alimento con compuestos más pequeños para poder ser absorbidos? Son 4. Uno es la digestión. Esa digestión va a ser mecánica o química. Mecánica, porque toda la actividad motora que tiene el aparato digestivo permite triturar mecánicamente el alimento a partículas más pequeñas. Eso permite que aumente la superficie de contacto de las partículas para que las secreciones que liberan las células que forman parte de la mucosa gastrointestinal o glándulas anexas al tubo digestivo que producen secreciones que presentan enzimas tengan mayor acceso a las partículas más pequeñas.
Entonces tenemos una digestión mecánica por parte de la actividad muscular, que va a romper las partículas de alimento, y una digestión química que va a estar llevada a cabo por enzimas, y esas enzimas están presentes en las secreciones digestivas. También va a cumplir otra de las funciones fundamentales que dijimos, es la absorción. Todo ese proceso de secreción que se produce en el tubo digestivo para poder digerir el alimento, también tienen que volverse a reabsorber todas esas sustancias que forman parte de muchas de las secreciones que se generan en el tubo digestivo. Piensen que la secreción salival, la secreción gástrica, la secreción intestinal, tiene una gran proporción de agua. Si todo ese líquido que se vuelca en una secreción se pierde, el animal se va a terminar deshidratando, va a haber una mayor pérdida de líquidos que va a costar reponer. Lo mismo con los iones. Y obviamente la función de absorción de los nutrientes que los van a poder obtener del alimento digerido. Con respecto a la función de motilidad o al proceso de motilidad, acá hago referencia no solo a la trituración del alimento, sino también al avance del contenido, ¿sí? Ese contenido va a ir avanzando de manera progresiva y de manera sumamente controlada para que en cada una de las porciones del aparato digestivo se puedan llevar adelante las funciones necesarias para producir la digestión. Imagínense que si un alimento atraviesa el tubo digestivo de forma rápida, no le va a dar tiempo a las enzimas de actuar o al músculo de triturarlo de forma adecuada, y gran cantidad de ese alimento no se va a poder digerir y se va a eliminar con la materia fecal. Y bueno, y la otra función fundamental, que ya lo dijimos cuando hablamos de digestión, es la función secretora que tiene. Secretora tanto de agua y de iones, que va a obtener del medio interno, de la sangre sobre todo, y que le va a servir para formar las secreciones digestivas necesarias, y también de otras sustancias que secretan las células, que, por ejemplo, como dijimos antes, enzimas, moco, anticuerpos, diferentes sustancias que deben ser secretadas hacia la luz. La secreción implica la salida de contenido del medio interno hacia el medio externo, que es la luz del tubo digestivo. Y la absorción, por el contrario, implica el pasaje de contenido de la luz intestinal hacia el medio interno. ¿Cómo es la anatomía del sistema digestivo? Para que vayamos teniendo en cuenta o recordando, porque esto en realidad es... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? En secreciones también se incluiría el jugo gástrico, ¿no? Sí, sí, después, exactamente, el jugo gástrico o la secreción gástrica es una secreción. La idea es, si les parece bien, hacemos la consulta en la próxima, cuando yo termino de dar la clase, ¿sí? Sí, así disculpe. no vamos interrumpiendo, no hay ningún problema. Así no vamos interrumpiendo y si se corta digamos, la clase, la idea es dar toda la parte teórica y después que ustedes me hagan las preguntas con una nueva reconexión que hagamos, ¿sí? Está bien, disculpe. Perfecto. Bueno, sigamos. La anatomía del sistema digestivo es algo que ustedes ya vieron. También tenemos que recordar que la anatomía va a variar de acuerdo a las especies, porque tenemos especies que son monogástricas, como por ejemplo el perro, el cerdo y el gato, que acá lo que tienen es un estómago, ¿sí?, con una sola cavidad, a diferencia de los policavitarios, como los bovinos y los camélidos, que además se los denomina fermentadores de estómago. ¿Por qué? Estos son policavitarios porque tienen un estómago con más de una sola cavidad que los monogástricos, tienen 4 cavidades, el retículo, el rumen, el omaso y el abomaso, ¿sí? Y además, en esas porciones anteriores del abomaso, retículo, rumen, principalmente, se produce un proceso de fermentación del alimento, que lo vamos a estudiar más adelante en otra clase. También tenemos animales que son monogástricos porque el estómago tiene una única cavidad, como por ejemplo el equino y el conejo, pero que son grandes fermentadores, pero en el intestino posterior. ¿Esto qué quiere decir? Que los procesos de fermentación, que el rumiante lo hace en el rumen, que una vaca lo hace en el rumen,
Los monogástricos que son fermentadores de intestino posterior lo van a hacer en el ciego, ¿sí? Por ejemplo, el equino come gran cantidad de alimento que debe ser fermentado para poder obtener energía de ese compuesto. Ese alimento que estoy hablando es el pasto, el heno, digamos, el forraje, ¿no es cierto?, la fibra. Esa fermentación la van a hacer, por ejemplo, en el ciego, a diferencia de los bovinos que la van a hacer en el estómago. A modo de recordatorio y simplemente para tener en cuenta cómo está formado el sistema digestivo, tenemos que saber que el sistema digestivo comienza en la cavidad oral, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué procesos se van a producir? La masticación y la insalivación del alimento que ingresa. El proceso digestivo comienza con la toma del alimento, con la aprehensión. Ustedes eso ya lo vieron en los videos de los prácticos. Entonces, en la cavidad oral se va a comenzar la digestión con una trituración mecánica por parte de la masticación y también con una insalivación que va a lubricar ese bolo, ese alimento, transformándolo en lo que es el bolo alimenticio. La secreción salival también forma parte de las secreciones digestivas y hay glándulas salivales anexas, como la sublingual, la mandibular o las parótidas, que van a enviar sus secreciones a través de conductos a la cavidad oral. Una vez que se produce la deglución, ese alimento va a pasar por la faringe y va a atravesar todo el esófago. Eso está sumamente coordinado y controlado. El esófago une a la faringe con el estómago. Además, piensen que el esófago presenta, digamos, una entrada al estómago que también está regulada por un esfínter, ¿sí? Y el estómago, aquí, el alimento que va llegando, se va a mezclar con lo que dijimos antes, la secreción gástrica. La secreción gástrica también forma parte de las secreciones digestivas, es una secreción sumamente ácida, y como el estómago tiene también una función de almacenamiento del alimento a medida que se va mezclando con la secreción gástrica y demás, aquí comienza principalmente a actuar las enzimas que van a ir digiriendo ese alimento. En el caso del estómago, el componente del alimento que va a comenzar su digestión son las proteínas. Cuando el alimento abandona el estómago, llega a lo que sería el intestino delgado. El intestino delgado está formado por el duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿no es cierto? Que acá obviamente está sumamente esquemático cómo está dibujado. En el duodeno, recuerden por favor, que hay un componente que se llama, o hay una conexión, que es el colédoco, el conducto, y que se conecta con el conducto del colédoco, y que eso permite la llegada de las secreciones tanto biliares del hígado como de las secreciones pancreáticas, que esas secreciones van a colaborar con la digestión de todos los nutrientes o de todos los componentes orgánicos del alimento, de las proteínas, de los lípidos, de los hidratos de carbono. La secreción pancreática tiene una gran cantidad de enzimas y de bicarbonato. Ese bicarbonato es necesario para poder, digamos, bufferear o para poder amortizar el ácido que llega desde el estómago. Y la secreción biliar tiene componentes que van a colaborar con la digestión de las grasas, sobre todo. El tubo digestivo, la primera porción, duodeno y yeyuno, también las células de la mucosa digestiva presentan y secretan enzimas que van a terminar con la digestión final de los componentes y van a empezar con la absorción ya sí de los nutrientes. Una vez que se atraviesa todo el sistema intestinal, digamos, esto se hace de forma muy regulada. Acá, entre la unión entre el estómago y el intestino, está el esfínter piródico. Si no existiera ese esfínter, la llegada del contenido del estómago al intestino sería sumamente descontrolada, rápida e ineficiente, y gran cantidad del contenido pasaría sin digerirse. Una vez que se ingresa a lo que sería el colon, que es la parte del intestino grueso, también este intestino grueso presenta un ciego. En el caso de, bueno, en este caso tenemos un cerdo, el ciego del cerdo también es bastante grande, y si se lo acostumbra a comer mucho forraje, puede ser que aumente de tamaño y también tenga gran actividad fermentativa el ciego del cerdo.
Finalmente, el colon termina en lo que sería el recto. En esta porción lo que va a haber es un proceso de absorción de agua y de iones, y se va a ir desecando, digamos, el desecho que no pudo ser digerido, y finalmente llega al recto, donde lo va a distender, va a generar un reflejo que se denomina reflejo de defecación, y va a ser eliminada la materia fecal a través del ano, que, fíjense qué inteligente el organismo, que el esfínter anal externo es músculo estriado, por lo tanto está bajo el control consciente del individuo. ¿Cómo es la estructura de la pared del tracto gastrointestinal? La estructura de la pared del tracto gastrointestinal tiene 4 capas fundamentales que, si vamos desde la luz del intestino hacia lo que sería la cavidad abdominal, las podemos distinguir en lo que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La mucosa es lo que tapiza la luz del tubo digestivo. Esa mucosa a su vez está formada por lo que sería el epitelio, ¿sí? El epitelio es lo que vemos acá, es la capa de células, ¿sí? Descansa esa capa de células sobre la lámina propia que la sostiene. Esa lámina propia presenta, fíjense, es irrigada, presenta gran cantidad de capilares que van a ser los que van a recibir los nutrientes que son absorbidos por las células del epitelio. Después también tiene una muscular de la mucosa, ¿sí? Que es una pequeña y fina capa de músculo liso que regula los procesos, sobre todo participa mucho en el proceso de absorción de los nutrientes, ¿sí? Todo lo que es la parte epitelial, las células epiteliales van a ir modificándose a lo largo del tubo digestivo, y recuerden que hay algunas células epiteliales que, por ejemplo, tienen gran cantidad de vellosidades, que son las células intestinales, que le permiten a el intestino, digamos, o en el sitio de absorción de nutrientes, ampliar mucho el área de absorción. Esta mucosa que vemos acá, en realidad es la mucosa del estómago. La mucosa del estómago, fíjense que tiene invaginaciones, ¿sí? Hacia la lámina propia, digamos, perdón, el epitelio se invagina hacia la lámina propia, y esto que vemos acá son glándulas gástricas, que lo que digamos, y se abren, digamos, sobre la luz de esas glándulas gástricas. Bien, debajo de la mucosa tenemos a lo que es la submucosa. La submucosa presenta vaso sanguíneo de mayor calibre, obviamente, que luego se van a ir ramificando hacia la lámina propia. También presenta tejido linfático, ¿sí? Que es este tejido linfático asociado a la mucosa, que va a estar monitoreando permanentemente la luz del tubo digestivo. Y también presenta el plexo submucoso. El plexo submucoso forma parte del sistema nervioso entérico y está encargado principalmente de funciones sensitivas, que va a ir detectando cambios en la luz intestinal, y también regula la función motora del músculo liso que está formando la muscular de la mucosa. Ese plexo submucoso también, junto con el plexo mientérico, que está entre las capas musculares, forma, como dije antes, el sistema nervioso entérico, y también se conoce este sistema nervioso entérico como el segundo cerebro del organismo, porque tiene gran cantidad de conexiones neuronales, mucho más que el sistema nervioso central, y se está demostrando cada vez más que cumple funciones fundamentales de regulación tanto del sistema digestivo, y que también afectan a todo el organismo, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos, como vimos, la mucosa, la submucosa, recuerden que acá está el plexo submucoso, y después tenemos la muscular, la capa muscular, que acá está participando, está formada por 2 capas de músculo liso principalmente. Tenemos el músculo liso circular, por dentro, o sea, más cercano a la luz, y el músculo liso longitudinal, una capa de músculo liso longitudinal que está más cerca de lo que sería la serosa o la cavidad abdominal. En el estómago hay una tercera capa de músculo que se llama músculo oblicuo, ¿sí? Obviamente que el músculo liso cumple la función motora del aparato digestivo. Bueno, me quedan 10 minutos, así que vamos a tener que reconectarnos en un ratito.
Epa. Bueno, la serosa es el peritoneo, la serosa es lo que recubre, digamos, toda la pared del tubo digestivo del lado interno, y se continúa con lo que es el peritoneo, que es todo el tejido conjuntivo que recubre la cavidad abdominal, y que también forma los ligamentos que mantienen el intestino dentro, o los órganos, perdón, del sistema digestivo dentro de la cavidad, ubicados de manera adecuada, que son esos ligamentos que se denominan mesenterios. ¿Sí? Bien. Acá, simplemente para ver que la mucosa tiene, si bien esta es de la mucosa del intestino delgado, fíjense cómo cambia, a diferencia de lo que veíamos del estómago. Acá presenta vellosidades, lo que se llama la vellosidad de la mucosa, y a su vez está plegada esa mucosa, y a su vez las células de los enterocitos tienen microvellosidades. Todo eso sirve para aumentar la superficie y que haya una mayor capacidad de absorción en el sitio principal de la absorción, que es el intestino. Esa mucosa, fíjense que acá se invagina hacia la lámina propia, el orificio de apertura que se ve acá, bueno, es el orificio de apertura de lo que serían las criptas. Estas son las criptas y las vellosidades, ¿sí? En estas regiones se encuentran células que están en constante mitosis y van a ir regenerando y van a ir reemplazando las células que se van a ir perdiendo, que están presentes en la parte de la mucosa, en el ápice, digamos, de las vellosidades y demás. Hay una gran actividad mitótica acá de las células porque este epitelio, como está expuesto al medio externo, se recambia constantemente, ¿sí? Uy, perdón. Bueno. La motilidad, como dice acá, la motilidad y la secreción es regulada por sistemas de control. No así tanto la absorción. La absorción, generalmente los mecanismos de absorción son activos o pasivos y se producen las células especializadas que tienen estos mecanismos y se absorbe lo que va llegando, digamos, a la luz del tubo digestivo. Por eso está la frase esa que dice somos lo que comemos, porque en realidad no está muy modulada, sino que no está tan regulada, sino que se absorbe permanentemente, digamos, lo que se va digiriendo y lo que puede ser captado y atravesar estas células especializadas para la absorción. La motilidad y la secreción están reguladas por sistemas de control. ¿Cuáles son los sistemas de control que participan en la función digestiva? Ustedes van a ver que esta función, como es tan compleja, está sumamente controlada, y los sistemas que participan son los 3 sistemas de control del organismo: el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Nosotros lo que vamos a ver en fisiología principalmente es la participación del sistema nervioso y el sistema endocrino. Ese sistema endocrino y parácrino, dice acá, porque muchas de las hormonas o los péptidos gastrointestinales que colaboran en la regulación de la función digestiva, no solo se liberan hacia la sangre para llegar a regiones más distantes de donde son secretados, sino que también actúan en la inmediación de las células que lo producen, ¿sí? Por eso decimos que son parácrinos, cuando la secreción de un mensajero químico se realiza al líquido extracelular y de ahí alcanza al tejido diana sin llegar a la sangre, directamente difunde desde esa zona. Estos sistemas de control, ¿sobre quién van a actuar? ¿Qué van a modular? Los efectores. ¿Quiénes son los efectores del sistema digestivo? Células del epitelio que pueden tener capacidad secretora, por ejemplo. El músculo liso, ¿sí?, que forma tanto la pared del tubo digestivo, que forma los esfínteres. ¿Para qué? Para regular el tránsito gastrointestinal. Y también, no olvidemos el músculo liso presente en los vasos sanguíneos, ¿sí?, que cuando se necesita, por ejemplo, producir una secreción digestiva, aumenta mucho el flujo de sangre en esa área del tubo digestivo o del aparato digestivo, para que esa secreción pueda ser generada por las glándulas y ser secretada de manera adecuada a una concentración suficiente que pueda digerir el alimento en un determinado lugar. O, por ejemplo, la secreción salival para formar el bolo alimenticio. Y otro de los efectores que van a ser modulados por estos sistemas de control son las glándulas.
Ahora bien, las glándulas, tanto las que están en la mucosa, como vimos antes las glándulas de la mucosa gástrica, las glándulas gástricas, o las glándulas también anexas, como eran las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. ¿Cómo regulan los sistemas de control? El caso del sistema nervioso, recordemos que acá el principal sistema que va a participar en la regulación de la función digestiva va a ser el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Porque es el que se encarga de regular la función vegetativa. Ese sistema nervioso autónomo tiene un componente extrínseco, que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y conectan el sistema nervioso simpático y el parasimpático al sistema nervioso central del organismo, encéfalo, médula espinal, eso es el sistema nervioso central, conectan el sistema nervioso central con el aparato digestivo a través de fibras eferentes y aferentes del autónomo, simpáticas y parasimpáticas, que hacen sinapsis directamente con el sistema nervioso entérico. Muchas veces la información que baja, por ejemplo, del tronco del encéfalo, ¿sí? Porque se determinó que tiene que aumentar la motilidad gástrica, porque hay alimento está siendo masticado, eso puede ser un estímulo, por ejemplo, la presencia de alimento en la boca, va a aumentar la motilidad gástrica. ¿Cómo hace el organismo para llevar esa información? A través de una vía eferente motora, que es el nervio vago, que hace sinapsis directamente con el sistema nervioso entérico. Y el sistema nervioso entérico modifica la actividad de los efectores, ¿sí? El sistema nervioso simpático también generalmente va a hacer sinapsis con el sistema nervioso entérico, y este es el encargado de modular a los efectores. Y todas las funciones digestivas se regulan a través de reflejos. Todas las funciones del autónomo, en que participa el autónomo, se regulan a través de reflejos. Por lo tanto, va a haber estímulos que van a ser captados por receptores sensitivos. ¿Por qué digo estímulos externos? Porque muchas de las funciones digestivas se inician, o muchas de las actividades digestivas, se inician por estímulos que no están dentro del aparato digestivo, sino que son externos, ¿sí? Por ejemplo, la visualización de una comida o el olfato de una comida. Eso se detecta en receptores sensitivos y eso va a llegar por vías aferentes sensitivas al sistema nervioso central, y ahí se va a elaborar una respuesta que vía motora va a llegar al plexo del sistema nervioso entérico y va a generar cambios en los efectores. También hay estímulos locales que van a ser captados por receptores presentes en la pared del tubo digestivo, que forman parte del sistema nervioso entérico y van a llevar esa información sensitiva a interneuronas del sistema nervioso entérico, que van a actuar con neuronas motoras de los plexos y van a modular al músculo liso, a las células y a las células secretoras. ¿Y esto qué va a hacer? O aumenta la contracción muscular, o se relaja el músculo liso, o se cierra un esfínter, o se abre, o aumenta la secreción, o disminuye, o se modula la actividad secretora de alguna glándula, de alguna célula que produce algún péptido gastrointestinal modulador, alguna célula endocrina o parácrina. El sistema endocrino intestinal o gastrointestinal, que produce hormonas, que produce sustancias parácrinas y sustancias endocrinas, fíjense. Marcia, ¿Sí? Discúlpame, te queda menos de un minuto, digo, por si le querés avisar Sí, a los chicos. ahí está. Estábamos ya estoy casi terminando. Actúa similar a lo que sería un arco reflejo, solo que es la misma célula la que actúa como centro de integración, ¿no es cierto? Y bueno, a ver, creo que ahí ya se cortó. Vamos a hacer un corte y volvemos a esta parte y con esto ya terminamos. Así que los espero, reconéctense. ¿Sí? ¿Les parece bien? Reconectamos y volvemos enseguida.